Zacarías capítulo 9. Las profecías bíblicas, de pronto cuando las estudiamos, como que no, a veces es difícil de entender, porque hay profecías que están muy lejanas y hay otras profecías que son muy cercanas. Ahora, una de las cosas que tienes que saber es que todas las profecías del Antiguo Testamento, hablando de Jesús, ya se cumplieron. O sea, ya todas están cumplidas en Jesús. Él es el Mesías. Realmente alguien que quiere estudiar la Biblia con un corazón abierto e investigar acerca de estas cosas se puede sorprender de ello. Yo un día iba manejando con un amigo que trabajábamos juntos. Él era judío, yo trabajaba en una empresa de judíos antes, él era uno de mis vendedores, y íbamos en el coche hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento. Yo digo, bueno, pues voy a empezar donde él conoce, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Le pregunté si alguna vez había él leído el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Me dijo que no, y entonces le dije, ¿tú has leído el Antiguo Testamento? Me dijo que sí, entonces dije, voy a empezar por ahí. Y le dije algunas cosas acerca de profecías cumplidas en Jesús, pero una de ellas, y una de las cosas que me preguntó es, ¿y tú crees en la Virgen María? O sea, que una mujer puede ser virgen y no así. Y le digo, ¿tú no? Y me dice, no, para nada. O sea, ¿cómo crees? Es una burla que una mujer se pueda embarazar del Espíritu Santo, así. O sea, sí conocía bien la historia, y como mexicanos, pues es parte de la historia y de la tradición acerca de la Virgen, ¿no? Pero no es María, es la guadalupana, aquí le dicen algunos. Y entonces le dije, ¿tú sabías que en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una profecía de que el Mesías iba a venir de una virgen? Y se quedó helado. O sea, en esos tiempos yo llevaba en mi mochila una Biblia, busqué la profecía, se la enseñé y le digo, léele aquí. Y eso es una de las cosas que Jesús hacía con los que no creían y tenían un corazón duro. Es decir, no has leído tu propio libro, las Escrituras. Y entonces él leyó y se quedó simplemente helado. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, y no sé si alguna vez tus amigos te han dicho esto. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los católicos y los cristianos? Y ellos piensan que la única diferencia es nuestra posición acerca de María, la Virgen. Y yo digo, no, nuestra posición como cristianos es que sí creemos en María, que sí creemos que Jesús vino y nació de una Virgen, que fue concebido por medio del Espíritu Santo. Lo que no hacemos es pues adorarla ni intercede por nosotros, y así. Y entonces y con eso, y mucha gente que cree que esa es nuestra posición, se queda muy contenta con, pues yo también creo en eso, ¿no? Y hoy vamos a ver Zacarías 9. Zacarías 9 habla acerca Zacarías ve una visión y es un profeta, y una de las cosas que él ve en Zacarías capítulo 9 es acerca de la conquista de Alejandro Magno. ¿Has escuchado de él? Y si no, pues échate la película y ya puedes saber un poco de historia de eso. Pero entonces Zacarías, antes de que sucedan esas cosas, está profetizando de parte de Dios que Alejandro Magno iba a conquistar de costa a costa. Y entonces cuando tú lees profecía y ves la fecha que se escribió, qué edad tenía Zacarías, ¿no? Cuál era el contexto, de dónde viene, y de pronto ves que en la historia suceden estas cosas, y Alejandro Magno, ¿sabes cómo? Conquistó absolutamente todo de costa a costa. Por ejemplo, para que te des una idea, habían tratado de conquistar a Tiro y a Sidón, y por 13 años no habían podido, y Alejandro Magno se levanta como conquistador, y en 7 meses logró lo que en 13 años no hubieran podido lograr nadie. Entonces realmente se ve, ¿no?, que la mano de Dios estaba sobre él. La Biblia dice que él levanta reyes y él también los quita del poder. O sea, realmente él es soberano, es el rey de reyes que está sobre todo. Él es el Dios de la historia. Entonces, si te gusta la historia, tienes que saber eso. Él mueve las fichas, él es el Dios de la historia. O sea, todo al final te das cuenta está conectado. Y entonces Alejandro Magno, si sabes la historia, él en medio de sus conquistas, él está marchando y va hacia la tierra prometida, hacia Israel, más o menos en el año 331, 332 a.C. Y otra vez Nabucodonosor, un rey muy poderoso, lo puedes leer también en la Biblia, pero también todo esto lo puedes cotejar con libros históricos fuera de la Biblia. Lo que Nabucodonosor no pudo hacer en 13 años, Alejandro Magno
lo hizo rapidísimo, en 7 meses. Y entonces Zacarías habla de Jadrás, habla de Damasco, de Tiro, de Sidón, de Ascadón, de Gaza, donde está hoy todo el problema de Gaza. Entonces desde ahí viene toda esta parte de la historia. Pero Alejandro Magno llega a Jerusalén. Y es Sidón, ¿no?, del monte donde está Jerusalén, y está Jerusalén. Y entonces Flavio Josefo, un historiador que tú puedes comprar su libro en Sanborns, o sea, no es cristiano, no tiene ninguna influencia hacia el cristianismo, pero lo contratan los romanos para escribir la historia de Roma. Y entonces Flavio Josefo, siendo judío, dice que Alejandro Magno llega y toma Gaza, y Alejandro Magno, su próximo paso después de tomar Gaza es subir hacia Jerusalén, y hay un sumo sacerdote que se llama Jadúa, y cuando escucha esto, imagínate, tú eres sumo sacerdote en esa época, Alejandro Magno está arrasando con todo, y viene Alejandro Magno y dicen, ya viene para acá, para la ciudad. La ciudad está amurallada, ¿no? Pero el ejército de Alejandro Magno, uno de los más poderosos, Alejandro Magno viene en un caballo blanco y viene con un ejército sumamente poderoso. Y entonces cuando el sumo sacerdote escucha esto, entra en agonía y en terror. ¿Alguna vez te ha pasado este año que sucede algo en tu vida y entras en agonía y te da miedo y terror? Una situación que sale de tu control. Y eso es lo que le pasa al sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote lo que hace es que llama al pueblo y dice, tenemos que suplicar y tenemos que orar, nos tenemos que unir para ofrecer sacrificios a Dios, tenemos que rogar que Él nos proteja a nuestra nación y que nos libre de los peligros que vienen de este ejército. Y entonces en medio de cuando Él está ofreciendo sacrificios, tiene un sueño, el sumo sacerdote. Todo esto lo platica Flavio Josefo, un historiador. Y entonces este sumo sacerdote tiene un sueño, y en medio de este sueño Dios le dijo que tuviera ánimo, que adornara la ciudad, que la preparara y que abriera las puertas. O sea, eso es tremendo. Vas a preparar todo, vas a adornar y vas a recibir a Alejandro Magno. Todo el pueblo se tiene que vestir de vestiduras blancas, y tú, sumo sacerdote, te vas a poner tus vestimentas sacerdotales con tu mitra y con la placa con el nombre de Dios, santidad, y vas a recibir a Alejandro Magno. Entonces él se levanta y le dice, por providencia divina no va a suceder nada, confía. Y entonces él sale a la ciudad, les platica todo esto a la ciudad, hacen una procesión con los sacerdotes, con la multitud de los ciudadanos, y se encuentran con Alejandro Magno, y la historia dice que Alejandro Magno, cuando se acerca al sumo sacerdote, lo ve, se baja de su caballo blanco de batalla. Él venía a conquistar. Siempre los reyes en este tiempo usaban un caballo blanco, su espada, su ejército, listos para conquistar. Alejandro Magno se baja de su caballo y hace una reverencia. A nadie le hacía Alejandro Magno una reverencia, todos le hacían reverencia a él. Le hace una reverencia al sumo sacerdote, se postra ante él, y entonces su general de Alejandro Magno le preguntó a Alejandro, ¿por qué hiciste esa reverencia? Y dice, no hice una reverencia ante el sumo sacerdote, sino ante el Dios del sumo sacerdote. Y una de las cosas que sucedió es que le preguntan, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué lo hiciste? Y dice, porque tuve un sueño, Alejandro Magno, y tuve una visión, y Dios los protegió. Y en ese contexto es Zacarías capítulo 9. O sea, Dios anunciando y poniendo la historia en orden y dándonos de pronto perspectiva para que creas. O sea, no solamente las profecías bíblicas se tratan de lo que pasó en Belén y en Jerusalén, sino también profecías a nivel mundial. ¿Qué pasa con Egipto? ¿Qué pasa con Babilonia? ¿Qué pasa con Asiria? Y todas ellas se cumplen para que sepas que lo que la Biblia dice es verdad. Entonces, si tú de pronto has luchado en tu vida con incredulidad de lo que dice la Biblia, te animo y te digo, investiga estas cosas y métete con historia, pero
necesitas dedicar tiempo, entonces mejor vienes a Semilla y ya te lo explico yo. Nada más déjame leerte en Zacarías 9:8 esta profecía, ¿qué es lo que sucede? Dice: entonces acamparé alrededor de mi casa como una guarda. Dios está diciendo, yo voy a acampar alrededor de mi casa de Jerusalén. O sea, puede venir un ejército y pueden venir soldados y puede venir uno con un soldado blanco y con su espada y con un gran ejército que conquista de costa a costa, pero para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. O sea, los ojos de Dios estaban sobre ese. Entonces, cuando te suceda esto, como el sumo sacerdote, gran terror y angustia y no sé qué hacer, no, de veras nunca te ha pasado eso durante el año. Tienes que saber, tú tienes el mismo Dios que ese sumo sacerdote. Tú tienes ese mismo Dios que le puede dar sueños a Alejandro, el grande Alejandro Magno, para que obre la voluntad de Dios en su vida. Y entonces, versículo 9, dice, alégrate mucho. Eso es, expresa alegría. Alégrate mucho. Y ayer estaba yo platicando con uno de mis hijos, los tres están en la casa, estoy bien contento. Y entonces decía, no, pues como que no siento el ambiente navideño. Así, como que no siento que es Navidad y todo. Y sí, las tiendas están así atascadas, ¿no? En Costco se pelean los pasteles, o sea, todo eso está pasando. O sea, como si fuera ya el apocalipsis, están yendo a comprar sus pasteles. Y digo, ni están tan buenos, ¿verdad? Bueno, no, el strudel de manzana sí, pero el de chocolate, la verdad hay mejores, pero ahí están peleándose los pasteles. Por eso dice, no siento el espíritu navideño. Pero es eso, como que, o sea, ¿por qué tendríamos que sentir alegría hoy? Y posiblemente tú has pasado un año difícil en tu vida. Y llegan estas fiestas y como que, bueno, ya tienes vacaciones, hoy es domingo y es festivo y vienes a la iglesia y haces como que ves para atrás y dices, ok, a ver, ¿de qué me tengo que alegrar? Y posiblemente sí hay muchas cosas, pero también puede ser que haya otras cosas que hayan sucedido en tu año que no sean tan alegres. Y entonces, pero entonces aquí Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, expresa gran alegría, gran alegría. Y una de las cosas que quiero que pasen hoy es que tú salgas de aquí hoy así. Entonces puede ser que vengas así, achicopalado, chipil, que así, con todos esos sentimientos y hasta digas, es que este año no fue como lo esperaba. Situaciones, pruebas, dolores, desesperanzas. Pero mi meta hoy con este mensaje es que puedas expresar gran alegría después de esto. Que como que a donde llega el sumo sacerdote con él vestido de las vestiduras sacerdotales y con todo el pueblo se llama Valle de Percepción. Y yo quiero que hoy salgas de aquí con una percepción de por qué la Biblia dice, y Dios dice que hoy, en este día, recordando que Jesús nació en este mundo, puedes tener una gran alegría y expresarla. Entonces, alégrate mucha, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Entonces, y somos, ya sabes, somos una iglesia que nos espantan un poco los temas pentecostales y no grites mucho, no aplaudes mucho. ¿Por qué? Porque ha habido muchos excesos en México y entonces tratamos, pero el otro día estaba viendo un video de un atleta y están sus papás y está su entrenador y empieza su carrera y va y se pone muy emocionante y va casi empatados y al final acelera y gana. ¿Y qué hace el entrenador y qué hacen los papás? ¡Ya! O sea, un grito de júbilo. ¿Y por qué? Porque, o sea, tanto tiempo, tanta preparación de lo que sucede, de los hechos, hay una gran emoción. Y tú y yo de lo que sucedió y de la historia tenemos que tener una gran emoción. Y entonces esta profecía se trata de eso. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Y no está hablando de Alejandro Magno.
Y eso es el Evangelio, que Jesús vino a este mundo. Ahora, piensa en esto, y por supuesto, el rey dice, tu rey vendrá. Y esa profecía se cumple con la venida de Jesús. Y Jesús, a diferencia de cualquier niño que nace, Él no solo nació, sino vino. Eso es muy importante. Él no solamente nació, sino vino. Una de las cosas que Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 58, antes de que Abraham naciera, yo soy. Él está diciendo que antes, tú antes de nacer no existías. Él te concibió, Él te formó en el vientre de tu mamá y por eso estás hecho a la imagen de Dios y tienes un propósito y tienes un creador. Pero Él antes de eso, Él antes de ser concebido por medio del Espíritu Santo en el vientre de María, virgen, Él antes de eso era. Y dice, yo soy, y ese es el nombre de Dios. Él antes de eso era Dios mismo. Y eso es esa es la Navidad, el nacimiento del Salvador y el nacimiento de Jesús. Entonces Él no solamente nació, sino vino. Otra de las cosas que Jesús dice, Padre, glorifícame a tu lado como aquella gloria que tuve antes contigo que el mundo fuese. Entonces no solamente antes de que Jesús estuviera en el vientre de María, antes de eso Él era, sino Él era antes de Génesis capítulo 1. Él es eterno, Él no fue creado, Él es el creador de absolutamente todas las cosas. Él es Jesús. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y lo envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo envió. Por eso entonces dice, alégrate mucho porque el Rey vendrá a ti. Tú no al Rey, el Rey a ti. Eso es el Evangelio. Dios mismo vino como humano y Jesús fue concebido entonces en el vientre de María, su madre, mediante una acción milagrosa del Espíritu Santo sin padre humano. Por eso lo molestaban. Sí, el bullying existe desde esos tiempos. Y le decían eso, tú no tienes papá, tú eres un bastardo, y así. Entonces el nacimiento virginal y milagroso de Jesús muestra que la salvación, y esto es un punto muy importante, y aquí vamos a lo que dice Zacarías después, dice, el Rey vendrá a ti justo y salvador. Entonces el nacimiento virginal y milagroso de Jesús muestra que la salvación, que ese Rey venía al mundo a salvar. ¿Por qué? Porque Él justo y salvador, porque la salvación debe de venir de parte de Dios. Solamente de parte de Dios. Entonces, como Dios había prometido desde el Evangelio en su época muy temprana, tú lees Génesis capítulo 3, se llama el protoevangelio, que quiere decir la versión preliminar del Evangelio, o la primer mención del Evangelio en la Biblia, está desde Génesis capítulo 3, donde dice, la simiente de la mujer destruirá al final a la serpiente. Entonces, la salvación vendría no por medio del esfuerzo humano, sino por medio de Dios. Y eso es lo que celebramos en Navidad. No se trata de lo que tú puedas hacer ni lo que tú puedas aportar, sino se trata de lo que Dios hizo. Por eso el Salvador tenía que ser justo. Y esta palabra justo es por supuesto, justo sin pecado, pero también habla de leal. Y Jesús es eso. Jesús es nuestro Salvador y Jesús es leal. Y su amor es inagotable y su amor nunca falla. Y eso es lo que la humanidad necesitaba. Entonces el Rey viene a ti, no tú a Él. Y eso el Rey que viene del cielo. Es el Rey celestial, es el Rey de reyes. Él está sobre todos los reyes de la tierra. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. No es por obras, simplemente depositas tu fe en Él y entonces en descanso y en reposo puedes ser salvo, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero Isaías les dice a su pueblo, y no quisiste. El nacimiento de Jesús hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Entonces, lo que sucede, ahora ahí te va, acuérdate, cuando Jesús, después de resucitar, asciende,
Él asciende en su cuerpo, ¿no? Y va a sentarse al trono a la derecha de su Padre. De la misma manera Jesús hubiera podido venir al mundo. O sea, simplemente así como ascendió, Él descender, aparecer, vivir su vida y ir a la cruz. Pero ¿por qué no sucedió así? Porque hubiera sido difícil de entender que si Él llega y baja del cielo, del trono, ya con un cuerpo y camina entre nosotros y no nace, entonces no sería como tú y como yo. Nosotros nos costaría entender que Jesús es humano, que tomó un cuerpo de siervo, que se despojó de su gloria. Y entonces por eso Dios decide, no, que nazca de María, como tú y como yo, pero totalmente diferente, sin pecado. Él siendo el Rey, Él siendo Dios, Él siendo el Redentor, Él siendo justo. Y ese es el misterio de la encarnación, lo que celebramos hoy. Entonces, es el medio de que Dios decidió enviar a su Hijo a este mundo fue a través de María y siendo un bebé y creciendo y dependiendo de sus padres a muy chiquita edad, pero después así, una cosa así, no sé si te acuerdas cuando estabas creciendo y eras joven, así ya de niño estás pasando a jovencito y te duelen los huesos, ¿te acuerdas? Y tu abuelita te decía, pues úntate con alcohol y así se te quita. Y te untaba con alcohol y nada más te apapachaba, pero no se te quitaba el dolor. Y Jesús tuvo que vivir todo eso. Y Jesús tenía emociones humanas. Y Jesús tenía pensamientos humanos. Y Jesús tenía un dolor humano. Por eso tienes que saber que Él nos entiende. Nos podemos acercar a Él. Él sintió el rechazo de la gente. Él sintió cuando lo buleaban, cuando sus hermanos no creían en Él. Él sintió cuando lo escupieron, cuando le golpearon, cuando lo humillaron, cuando Pedro le traiciona, cuando Judas lo entrega con un beso. Y Él tuvo que vivir todo eso. Entonces la deidad de Jesús se ve en el milagro de su concepción. Su humanidad se ve en el nacimiento de una mujer, plenamente Dios, plenamente humano. Tenía que nacer como tú y como yo, plenamente humano pero sin pecado, sin herencia como todos nosotros, de Adán. Al no tener padre humano significa que la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida y la culpa y la corrupción moral no estaba en él. Y tú y yo necesitábamos un Salvador así, sin mancha y perfecto. Por eso la Biblia le llama a Jesús, es el Hijo, el enviado de Dios a este mundo. En un mundo lleno de injusticia, ¿sí o no? ¿Has visto injusticias este año? En un mundo lleno de deslealtad, en un mundo así, necesitábamos un Dios justo. Se necesita. Y eso da esperanza. Un rey justo. Y entonces mira lo que dice Zacarías 9. El rey vendrá a ti, justo y salvador, y dice humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, no con un caballo blanco. Él no vino a conquistar, bueno, sí, tu corazón. Y no con una espada, ni con opresión, ni con guerra, sino con la cruz. Cuando entendemos quién es Él y que va a una cruz y se entrega por ti y por mí, Él gana tu corazón. Por eso si hoy Jesús no tiene tu corazón, tienes que ver qué es lo que Él hizo en la cruz. Cómo Él murió por ti, cómo Él se entregó, cómo Él siendo perfecto tomó el juicio de Dios para que tú pudieras ser libre, para perdonarte. Eso es lo que vino a hacer. Entonces, humilde, no en un caballo blanco, Jesús no vino a juzgar a la humanidad, eso Él vendrá, pero ahorita no.
Él no vino a juzgar, no vino a pelear, no vino a sacar la espada, no vino a guerra. Esta semana estábamos platicando con unos amigos, mi esposa y yo, y él dice, es que yo estoy peleado con Dios. Y digo, ¿y tú sabes que Él no está peleado contigo? Entonces no es un pleito, es un berrinche. Entonces si tú estás hoy peleado con Dios, Él no está peleado contigo. Él mandó a su Hijo, el Rey, justo, y vino humilde, y no en un caballo blanco para ganarte la pelea que tú traes con Él, sino en un pollino. ¿Para qué? Vulnerable, para que te pudieras acercar a Él. Él vino a ganar tu corazón. Él vino a ganar almas. Él vino a ganarse los corazones con su amor. Si tú hoy estás peleado con Dios, tienes que saber eso. Él te ama. Es como cuando nuestros hijos están haciendo berrinche. Dices, oye, pero te ves mal. ¿Qué estás haciendo? Y eso no. ¿Y qué hacemos? Los amamos. Con todo y lo que así. Los amamos y Él te ama, Dios. No te olvides de eso. Él vino a morir por ti. Cuando entiendes eso, y si no entiendes eso, tienes que pedirle, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a entender estas cosas. Ayúdame, Señor. Y entonces, cuando entiendes esas cosas, derrite tu corazón, Dios, y te rindes a Él, y te das cuenta, Él es el Rey. Él es justo. Él siempre hace lo correcto. Él siempre tiene la razón y Él es tu Salvador. Y entonces Zacarías 9:9 se cumple en esta profecía cuando Jesús entra en la entrada triunfal. Y entonces que está así casi por entrar a la ciudad cerca de Betania, y manda a 2 de sus discípulos y les dice, vayan aquí, aquí, y van a encontrar un pollino de una asna atado, lo van a desatar y le van a decir al que está ahí, el maestro lo necesita. ¿Te imaginas? Así, ahí van, ¿no? Estos dos. Así, mira, hoy sí está el pollino. Y lo están desatando y el dueño del... ¡Ey! Shh, ¿qué? Tú dile. No, va a decir que estamos locos. Y que el maestro lo necesita. Ok. Y se sube. Y desde el Monte de los Olivos va caminando hacia Jerusalén, hacia el templo. Y le decimos la entrada triunfal, pero no tiene nada de triunfal. Alejandro Magno entra en un caballo y un ejército. Jesús entra en un pollino con 12 pescadores. Julio César en un caballo blanco, conquistar, oprimir, cobrar impuestos, y Jesús no viene a eso. Tan diferente como Él llega. Ellos venían a hacer guerra y a que se rindieran, y Jesús, ¿qué viene a ofrecer? Paz. Por eso cuando cantamos esa noche de paz y estás, ¡qué bonito! Así, por eso te llega tanto esa palabra paz. Y Jesús dice, sí, ya sé, en mí puedes tener paz. Y Jesús por eso dice, mi paz no es como la da el mundo. Tengo y ahí está, vas a correr en el bulevar y ahí están a las 7 de la mañana haciendo pilates y yoga y se juntan y en las noches hacen su fogata y meditación. Y yo digo, sí, sigan buscando ahí en la onda New Age o Nueva Era. Y digo, eso no es nada nuevo, es algo súper viejo. Y Jesús dice, en este mundo
Yo les puedo ofrecer lo que no les ofrece el mundo, les ofrezco mi paz. Les dice, mi paz es mía. Yo se las doy. Y nada más es cuestión de que la quieras y la quieras recibir. Y realmente tienes la entrada triunfal y tienes la salida de Jesús que va a la cruz. Y yo digo, eso sí es triunfal. Porque va entonces ahí en la cruz, en Getsemaní, en el Calvario. Ahí en el Calvario gana todo. Por ti, por mí. No sé tú, pero yo este año digo, no, Jesús es mi héroe. O sea, todo lo que ha hecho Jesús por la humanidad. Aparte de eso, aparte de dar su vida, aparte de dar redención, ¿sí sabías que los derechos humanos es por el Evangelio y por Jesús? ¿Sí sabías que antes a las mujeres se les trataba como un objeto y a los niños se les desechaba y no se les quería, y sobre todo a las niñas? ¿Sí sabías que a las niñas en el Imperio Romano, cuando tenías antes no había ultrasonidos, no podías saber el sexo, pero entonces venía la niña y nacía la niña y dices, no, yo no quiero niña, yo quiero niño, y las iban y las dejaban en el bosque olvidadas, abandonadas, como aborto, pero después de nacer, por su sexo. Y entonces ¿qué pasa con Jesús? Jesús viene y pone, y Pablo lo dice muy claro, entonces ya no hay mujer ni hombre, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay bárbaro ni escita, en Jesús todos somos uno, y entonces la Biblia enseña que solamente hay una raza. Por eso el cristiano no es racista, porque en Jesús hay una sola raza, ¿y sabes cuál es esa raza? La raza humana, solamente una. Todos creados a la imagen de Dios. Y entonces los cristianos del primer siglo, ¿qué empiezan a hacer? Ok, está pasando eso, o sea, miles de niñas están siendo abandonadas. Y eso ya estaba creando un problema social, porque entonces había más hombres en el reino que mujeres, porque las dejaban olvidadas. Y entonces iban los cristianos y las recogían, las hacían parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, las educaban, las instruían, y había entonces niñas muy valiosas en las iglesias. Y entonces en el reino romano ya había más hombres que mujeres, y entonces ¿dónde crees que iban los romanos a conseguir sus esposas? A la iglesia. Y vinieron a resolver un problema enorme. Con el tema del divorcio, con el tema del aborto, con el tema del abandono, con el tema de trata a las mujeres. Entonces, investiga estas cosas. El mundo está hoy en el tema de derechos civiles por el Evangelio, por eso. Entonces, y hoy celebramos eso, su nacimiento. Vamos a terminar en el Salmo 24. Eso está atrás. Vete atrás. Es más, si cierras tu Biblia y la abres a la mitad, vas a llegar a Salmos. Es un truco que te puede servir mucho. Salmo 24. Salmo 24 era un salmo que se cantaban los domingos en el templo. O sea, está escrito por los rabinos. Salmo 24 se cantaban los domingos en el templo. Y igual que Zacarías 9 está hablando de un rey. Y es un rey, acuérdate, es un rey justo, es un rey salvador, es un rey humilde. Y Salmo 24 está hablando también de un rey. Mira lo que dice Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Acuérdate, Él creó todo. O sea, pon atención en el mundo, o sea, cuando vas en el camión o en el coche o simplemente caminando, deja tu celular y pon atención en el mundo y te vas a dar cuenta en la creación que de Dios es todo y su plenitud. O sea, vivimos en un mundo perfecto. Sale el sol, se mete el sol, sube la marea, sale la marea, sale la luna, se mete la luna, todo está organizado a la perfección. Sería torpe pensar que así, pues fue por suerte, un accidente y pasó todo esto, como lo puedes ver. Y la Biblia enseña que de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos somos de Dios. Si tú estás aquí hoy respirando es por Dios.
lo quieras aceptar o no. Si tú estás aquí y estás respirando, estás escuchando este mensaje, es por Dios y es porque Dios te ama, lo quieras aceptar o no. Él así es. Él te ama, pero ¿y qué? Yo no soy digno de su amor. Pues no, y te ama. Ya viste, a veces sí estás peleado con Dios. Ahora mira lo que dice versículo 7. Este salmo se escribió mucho tiempo antes de Jesús entrando en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Acuérdate, Jerusalén estaba amurallada, toda la muralla era de piedra y las puertas eran de madera. Y cuando se abren las puertas, se abren de esta manera o se abren así, y entonces parecían que las cabezas de un hombre se abrían en los muros de la ciudad. Por eso dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces lo cantaban unos, ¿no? Cantaban: y entrará el Rey de Gloria. Y otros cantaban: ¿y quién es el Rey de Gloria? Y de pronto los de este lado decían: Jehová el fuerte y el valiente. Y después de pronto los de este lado: Jehová el poderoso en la batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y eso estaban cantando cuando Jesús está entrando en Jerusalén. Y está entrando el Rey de Gloria. Todas las profecías y los salmos y los cánticos, todos cumpliéndose en la persona de Jesús. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Y así, y va entrando Jesús a Jerusalén. Y los niños están cantando: Hosana, salva ahora, salva a Dios. Y todo así, toda la historia cumpliéndose en una persona, en su nacimiento, en su juventud, en su ministerio. Y una de las cosas que Jesús hace es que no empieza a ministrar y no empieza a enseñar hasta que ya pueda, o sea, que cumpla 30 años. Entonces Él tiene que esperar a madurar, como cualquier joven y cualquier adolescente, y toma tiempo y toma esfuerzo, y Él lo sabe. Pero de un día entra en Jerusalén, la entrada triunfal, y Salmos dice: y abran las puertas. La pregunta es si tú ya abriste tu puerta al Rey. Él es el Rey. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, alégrate mucho. Y tenemos mucho por lo cual estar alegres. ¿Por quién es Él? Él es el Rey de Gloria. Él es el Creador. En Él está toda la plenitud de la deidad. Y Él viene, yo no voy a Él, Él viene a mí. Y viene como humilde. Por eso Él viene, por eso Él se hace hombre. Porque yo nunca hubiera podido acercarme a Dios. Y entonces Él se acerca a mí y Él vino a nosotros, y de eso se trata este día. Se pone a mi estatura, se pone a mi nivel. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Yo les daré descanso. Entonces puede ser que tuviste un año difícil, complicado. Como el sumo sacerdote, así, ahí viene Alejandro Magno, y estamos aterrados y estamos angustiados. Pero dice: ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecer sacrificios a Dios. Y voy a decirle al pueblo: oren, supliquemos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Contesta. Contesta la oración. ¿Y qué necesitas hacer tú? Suplicar a Dios. Y que tú seas un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Eso es. Y entonces Él mueve las cosas, Él hace todo, Él es soberano sobre todas las cosas. Y entonces al ver esto, y Jesús al final en Apocalipsis, en la Biblia, y muchos saben este versículo, Jesús va con una de las iglesias y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, la voz de Dios, la voz que creó todo en Génesis, pero es la misma voz que en la cruz dijo:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado es. Y entregó su vida por ti, por mí, en sacrificio, para perdonarnos. Y Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Él entra. Y no viene como conquistador, no viene a hacer guerra, no viene a hacer juicio. Él entra a mí y viene humilde, justo, salvador. Y dice, y cenaré con Él. ¿Con quién vas a cenar hoy? Y sí, dice, sí, no, vienen mis tíos, y sí, viene el tío incómodo. Sí, o sea, en mi casa no damos alcohol porque ya sabes cómo se pone, pero siempre trae su anforita. O sea, sí, pero realmente es eso. Y Jesús dice, cenaré con Él. Y Él conmigo. Y de eso se trata. O sea, cuando me dicen, ¿qué es la diferencia entre el catolicismo y la Virgen María y eso y los santos y todo? Digo, mira, lo que se trata, no importa el nombre que le pongas, es comunión con Jesús. Entonces Él quiso. El Rey viene a ti, tú no a Él. Y Él viene a ti y así. No te hagas guaje. Y por eso, todo es distracción en estos días. Los pasteles de Costco, los centros comerciales, todo. Situaciones, o sea, se complica esto, el otro, y Jesús está. No importa. Aquí estoy. Escucha mi voz. Ábreme. Y a veces no le queremos abrir porque no queremos que vea lo que hay, ¿verdad? ¿Y tú crees que Él no sabe? A mí en la Biblia dice que sus ojos son como llama de fuego. Entonces si tú dices, no quiero, no, Él ya vio, ya vio. Ante Él estás tu alma está completamente encuerada. Entonces, chécate, a pesar de lo que ya vio, Él decide ir y entrar. Es Dios. Entonces, alégrate mucho. ¿Quién va a entrar? El Rey de Gloria. El fuerte y el valiente. El poderoso en la batalla. Y tienes que saber eso, vienen batallas el próximo año. ¿Y no quieres al poderoso de tu lado? Con estos mismos amigos les estaba diciendo, mira, dice, sí, es que y así pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y digo, sí, la vida ya nos pusimos de acuerdo en algo, y creo que todos podemos estar de acuerdo en algo aquí hoy. La vida es sumamente difícil, ¿verdad? Pero sin Dios es imposible. Y entonces Él vino a nacer. Pues alégrate. Alégrate mucho porque Él pudo habernos abandonado y no lo hizo. Y aquí estamos.
A veces que voy con mi pastor, le digo, no, es que Jaime, esto y esto, no sé qué, y esto y esto. Y me dice, ¿estás vivo? Sí, ok. Digo, sí, sí es cierto. Entonces aquí estamos, ¿verdad? ¿Sí estás? Bueno, entonces Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voz de júbilos, hija de Jerusalén. Porque ha venido a nosotros, ¿quién? El Rey. ¿Qué Rey? El de gloria, que es Salvador, es justo, y vino, qué bueno, humilde. Qué bueno. ¿Y cómo entró? Acuérdate, no en un caballo blanco, no a hacer batalla, no a hacer pelea, no a juzgar, no a oprimir, sino en un pollino. ¿Para qué? Para que les recibieras, no tuvieras miedo. No tengas miedo. Si Él viene en su caballo blanco, como en Apocalipsis, dices, no, ni me le acerco. Pues no te conviene. Pero si viene así, y Él dice, ok, aquí estoy, ábreme. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Adorna la ciudad, abre las puertas de su casa. ¿Qué tienes que hacer hoy? Adorna tu casa, ábrele las puertas al Rey. Y que Él se siente y conviva contigo y con tu familia. Y que sea una Navidad completamente diferente. Es eso, aquí estamos por eso. Entonces, ¿les parece bien que oremos? Y Señor, gracias te damos por tu palabra, porque a través de la historia, de la geografía, del tiempo, del espacio y de la Biblia, tú hoy nos recuerdas que eres soberano, que eres el Rey de Reyes y Señores. Tú nos formaste, tú nos creaste, en ti habita toda la plenitud de la deidad, pero también fuiste plenamente humano cuando viniste a este mundo y te hiciste como nosotros, vulnerable. Tuviste pensamientos humanos, sentimientos humanos, dolor humano, cuando pusieron la corona de espinas en tu frente. Tú sentiste ese dolor, y no solamente dolor físico, sino humillación. Y te damos gracias, Señor, porque esto nos da perspectiva y nos recuerda que tú nos amas y que tú no solamente viniste a nacer, sino a morir por nosotros, pero al tercer día resucitar y después ascender, donde estás hoy sentado a la derecha del Padre, lleno de fortaleza y de poder y de sabiduría, y tú y yo podemos hoy acercarnos a su trono. Él quiere hoy comunión contigo. Él hoy te extiende su paz para que sea una verdadera noche de paz en tu vida y que puedas salir de aquí alegre por lo que Él es y lo que Él hizo. Y te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y no solamente queremos celebrarte todos los días de nuestra vida, sino hoy de manera particular, por venir a nuestras vidas, por tocar nuestra puerta, por entrar a nuestro corazón. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te amamos. Gracias, Señor, porque podemos entender que es la verdadera Navidad. La venida de Jesús, el Salvador de este mundo. Estábamos perdidos sin Jesús. Y hoy podemos decir, Él nos encontró. El Rey se acercó a mí. Merecía morir y me ofreció paz y vida. Y te damos gracias, Señor, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.